¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Vamos a continuar ya. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Y bueno, básicamente siguiendo y recordando algunos protocolos que debemos aún conservar y seguir manteniendo, ¿verdad? Aún estamos todavía con el virus presente a nivel mundial. ¿Ya? Profesor, la semana pasada habíamos hablado ya de la parte del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Claro. Eh, Y hoy día se debe acabar la parte fisiológica, ¿no? La semana pasada hablamos un tanto anatómico, ¿cierto? Esta semana tendríamos que hablar una parte más fisiológica, ¿no? Y bueno, para ello tenemos la temática, la pizarrita y el docente Carlos Quiñones Minaya, ¿verdad? Pero sí le voy a recomendar que presten mucha atención, mucha, por favor, desde el inicio, porque la forma de la fisiología femenina es un poco complicada. Un poquito de... Va a requerir un poco de atención en el aspecto de conocer algunas hormonas que son importantes. En el caso de las mujeres, ¿ya? Entonces, hay que prestar la debida atención. ¿Sí, chicos? Muy bien. Como propósito de lección seguimos teniendo que es la parte de comprender las funciones vitales del aparato reproductor. En este caso femenino, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Aparato reproductor femenino, lógicamente. Ya cuando tú ves esta imagen, se te vienen a la cabeza muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Profesor, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Para alguien que todavía no lo ha visto, no lo ha podido observar, pues puede ser algo nuevo, ¿no? Algo incierto. Pero para alguien que ya ha dibujado, por ejemplo, al menos un aparato reproductor femenino, pues ya va a saber de qué estamos hablando, ¿verdad? De qué se está tratando, ¿cierto? Ya lógicamente ustedes conocen la parte del útero, ¿verdad? La parte del útero, ya, las trompas de falopio y el ovario, lógicamente, ¿verdad? Entonces voy a hacer algunas preguntas para ir ubicándonos, para ir entendiendo. ¿Dónde se forman los óvulos? ¿Dónde? ¿Dónde se forman los óvulos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien, chicos? ¿Dónde es que se forman los óvulos? En los ovarios, ¿verdad? Lógicamente, en los ovarios, ¿no? ¿Cuántos ovarios tienen las mujeres? ¿Cuántos ovarios tienen, señoritas? No vayan a decir más de tres, ¿eh? Tienen dos, ¿ya? Tienen dos. Ya, pero para que este proceso ocurra, el óvulo no se forma así, ya como óvulo, no sale como óvulo, ya. Esta necesita pasar por procesos de maduración para que pueda posteriormente salir, ser expulsado a través del ovario, ¿ya? Y recorrer todo el camino de la trompa de falopio. Esta va a recorrer porque existen pasos que debe seguir, ¿cierto? Necesita transcurrir por todo el camino de la trompa de falopio. Existe una porción, el tercio externo, tercio medio y tercio interno de la trompa de falopio, ¿verdad? Entonces, si alguna vez te preguntaste dónde ocurre la fecundación, hablamos del tercio externo de la trompa de falopio, ¿ya? En esta parte curva. Aquí más o menos ocurre lo que es el proceso de la fecundación, ¿ya? ¿Y qué es fecundación, profesor? Lógicamente la fecundación es la unión ¿de quién? Del óvulo con el espermatozoide. ¿Para qué? Para formar el huevo o cigoto, ¿verdad? Como bien nos dice acá. O sea, viene el espermatozoide, se une con el óvulo y juntan en la primera etapa para la formación de lo que es el huevo cigoto. Que posteriormente en la etapa 2 va a ocurrir la primera división, ¿ya? Ahora, esta va a pasar a una segunda división conformado o formando lo que vendría a ser la mórula,
por 32 células, y alguna vez lo han escuchado seguramente. Luego va a pasar a otra división formando el blastocisto temprano, ¿ya? Y luego de ello va a pasar a formar el blastocisto tardío, ¿ya? En la etapa 6, ¿ya? En la etapa 6, este ovocito, ya maduro, ¿ya? Conocido como también en la última parte va a formar parte de la anidación, ¿ya? No te olvides de eso. Es importante que pase todos estos procesos porque necesita completar el ciclo, ¿ya? Necesita completar ese ciclo para decir que esta célula está completa, ¿ya? Ya está completa y ya está lista, ¿ok? Profesor, no podemos saltar de la etapa 2 a la etapa 3, no. Tiene que completar todas sus etapas para posteriormente implantarse, ¿ya? Implantarse. En lo que es el útero, existen capas, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuáles son las capas del útero? ¿Me puede mencionar las capas del útero? A ver, señoritas. A ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Cuáles son las capas que están presentes en el útero? Sí. El perimetrio, ¿cierto? Esta capa. Este es el endometrio o el miometrio. Mejor te le voy a pintar de otro color. Este de acá, lo rojito, ya todo lo rojito, vendría a representar el miometrio. ¿Ok? El miometrio. Perimetrio, miometrio y lo que es el endometrio. ¿Ya? Entonces, por favor, me estarán anotando en su cuadernito de apuntes, en su cuaderno de trabajo, ¿no? Estos datos que les estoy dando, ¿cierto? Ya. Es allí, en el endometrio, donde se va a implantar el huevo cigoto, ¿verdad? En la etapa ya madura, ¿cierto? Profesor, ¿y por qué es importante que se implante allí? Porque si se implantase en otro lado, seguramente ustedes han escuchado cuando una implantación ocurre fuera de lo que es el útero, es una implantación conocida como, por ejemplo, un tipo de embarazo, como chicos, ectópico, ¿verdad? Ectópico. Pero para una correcta implantación, esta se tiene que dar a nivel de lo que es el endometrio, ¿ya? Ya chicos, allí se tiene que dar la implantación, ¿sí? Ya, muy bien. La unión completamente, ¿no? Como que ahí es el lugar de descanso, de nidación, por eso nos dicen, ¿no? El endometrio lo tiene que recibir de buena manera. ¿Ya? Ya, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta ahí entendimos, ¿verdad? Ya. Ahora, vamos a hablar del ciclo uterino, también conocido como menstrual. ¿Ya? El ciclo menstrual. Las señoritas conocen más de este aspecto y de todo lo que este ciclo acarrea, ¿verdad? Porque no solamente es fisiológico, sino que en algunos casos es sintomático, ¿verdad? Presentan alguna sintomatología que a veces no es tan agradable, ¿cierto? Y eso ocurre en todos, profesor, no en todas las señoritas, ¿no? Hay señoritas que tienden a pasar la fase de la menstruación un poco más ligero, pero hay otras señoritas que a veces es un poco más doloroso, ¿no? En el aspecto de los cólicos menstruales que ellas pueden presentar, pues, ¿no? Y pero al final el punto fisiológico es el mismo, tanto para la persona que presenta más cólicos menstruales dolorosos que para la que no, ¿verdad? Entonces, profesor, vamos a hablar de la menstruación.
Ya. Primero, antes de nada, quiero que conozcas las capas que existen en la fase menstrual. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que se desprende cada 28 días, señoritas? ¿Qué desprenden ustedes? Sangre, profesor. No, pues sangre no es. Es una capa del útero. ¿Qué es lo que desprenden ustedes cada 28 días? A ver. Profesor, yo no soy regular. Ya, pero más o menos dime qué es lo que desprendes tú en el ciclo menstrual. Ya, básicamente. No cada 28 días, sino en el ciclo menstrual. Ya. A ver, dígame. Ya. Lo que se desprende cada 28 días en una señorita de ciclo menstrual, como le pueden decir ustedes, creo que ustedes tienen el término correcto, ¿no? O sea, regular, ¿verdad? Lo que va a desprenderse cada 28 días va a ser el endometrio, ¿ya? Ya, y el endometrio va a estar conformado por estas capas que van a existir acá, ¿sí? A ver, profesor, ¿cuáles son esas capas? La capa funcional y la capa basal, ¿ya? La capa basal forma la capa funcional, que no se te olvide, ¿ok? Ok. Eh, en la primera etapa, en la primera fase, conocida como fase menstrual, y luego viene la fase proliferativa, y luego en la fase secretora, existen características propias de estas fases. ¿Ok? Claro, profesor. A ver, ¿qué nos dice? La menstruación es la descamación de la capa funcional del endometrio. Ojo, ese es el término correcto. Descamación, desprendimiento de la capa funcional del endometrio. ¿Cae la capa basal? No, la capa funcional. Condicionado, ¿por qué, profesor? Por la disminución de lo que vendría a ser las hormonas ováricas, como quiénes, los estrógenos y la progesterona. ¿Perfecto? Sí, profesor. Muy bien. Para que exista una caída de la capa funcional, tiene que existir una disminución de los estrógenos y progesteronas. La disminución de los estrógenos y la progesterona van a indicar para que la capa funcional pueda desprenderse. ¿Ya? Ok. La fase proliferativa es el engrosamiento de lo que vendría a ser el espesor del endometrio. Nuevamente, esto crece. Estimuladas por el estrógeno, ¿verdad? Provenientes del folículo en desarrollo. Los folículos que se van a ir formando ya en el ovario van a generar lo que vendría a ser el estrógeno necesario para que, profesor, para que este endometrio vuelva a crecer nuevamente, que la capa funcional vuelva a crecer. ¿Ok? Ok, profesor. Y la fase secretora, pues es la última, ¿no? Es la más vascularizada, ¿ya? Aquí empiezan a crecer más los vasos. Y edematoso. Ojo, ¿ya? Ocurre después de ¿qué? De la ovulación. Ocurre después de la ovulación, estimuladas por el estrógeno y la progesterona. ¿Provenientes de qué? Del cuerpo lúteo. Seguramente en una imagen posterior vamos a poder observar el cuerpo lúteo, ¿ya? Para que podamos entender más o menos de qué estamos hablando, ¿ok? El cuerpo lúteo es como que decir el lugar donde estaba albergado lo que es el óvulo. Al salir, a producirse la ovulación, deja una estructura del lugar donde estaba formándose, ¿no? Entonces, esto que dejó se va a transformar en cuerpo lúteo inmaduro y luego maduro, que posteriormente va a formar lo que vendría a ser el cuerpo albicans, ¿no? Que es parte de la cicatrización a nivel de lo que es el ovario, ¿no? Pero si alguna vez te preguntas en quién produce el estrógeno y la progesterona en la fase secretora, el cuerpo lúteo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, pasemos a lo que es las capas, ¿no? Ya. Como bien yo te decía, para que lo entiendas más sencillo,
Ustedes saben, señoritas, que el desprendimiento o la menstruación es sinónimo de no fecundación, ¿verdad? De no implante, tal vez. O fecundación o no implante, ¿cierto? Es un clásico ejemplo, por ejemplo, señoritas, a veces cuando existe existe un desprendimiento de lo que es el endometrio, la capa funcional, ocurre la menstruación, es la felicidad plena, porque a veces no hubo o no fue lo que estaba buscando, ¿no? Tanto la implantación o la fecundación, y es la felicidad plena, ¿no? Cuentan incluso, ¿no? Juegan con el calendario y todo eso, ¿verdad? No solo las señoritas, los jóvenes a veces ayudan en eso también, ¿verdad? En contar, oye, ya vino tu etapa de lo que es el ciclo menstrual y todo eso. Claro, ¿no? A veces están pendientes de ello, ¿no? Porque se relaciona mucho lo que es la menstruación con lo que es el embarazo, ¿cierto? Si una persona está embarazada, pues no menstrua, lógicamente, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el lugar donde ocurrió la implantación, el lugar donde ocurrió la implantación, ya, le va a servir ahora toda esta sangre, toda esta capa funcional que se fue acumulando acá, le sirve ya a lo que vendría a ser el blastocisto tardío para que ésta pueda alimentarse, ¿ya? Y pueda formarse el nuevo ser. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profesor, o sea, si se desprende no hay alimento. Claro, prácticamente, lógicamente. O sea, eso es un reflejo, como que un sinónimo de no fecundación, pues, ¿no? La menstruación, ¿verdad? Entonces, es por ello, pues por ello que a veces investigan mucho a esta edad, incluso los jóvenes o las señoritas, sobre este tema, sobre este aspecto, ¿ya? Y estamos para conocerlo, estamos para conocernos, para que se conozcan ustedes, ¿sí? Jóvenes y señoritas, ¿no? Ya yo en algún momento les comenté, muchas de las cosas que se hacen en la juventud o en la adolescencia, en esas etapas, es más por ignorancia, o los errores que a veces uno cree cometer, entre comillas, errores, es más por ignorancia que por otra cosa, ¿verdad? Y yo les dije que la ignorancia no es un insulto, sino es desconocimiento de algún tema, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, existen dos capas, la basal y la funcional. La basal se va a encargar de producir la capa funcional. En la fase menstrual, lo que va a ocurrir va a caer la capa funcional. Esta cae. ¿Ven cómo está perdiendo el grosor que era propio anteriormente? Claro, ¿no? Va perdiendo el grosor. Ya. Aproximadamente en los días 1, 2, 3, 4, 5 de lo que suele durar una menstruación, pues esta va a ir disminuyendo, bajando, ¿verdad? Porque se está desprendiendo, lógicamente, ¿no? Luego de ahí viene la fase proliferativa que nuevamente va a generar el crecimiento de esta capa, ¿verdad? Estimulada ¿por qué? Por el estrógeno producido por los folículos en desarrollo a nivel de lo que son los ovarios, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, si alguna vez se preguntase ¿por qué cae? ¿Por qué cae en la fase menstrual la capa funcional? Porque hubo disminución de ¿qué? De estrógenos y progesterona. Y en la fase proliferativa, ¿qué ocurrió? Por estrógenos provenientes del folículo en desarrollo, estas van a ayudar a que esta capa funcional crezca, ¿cierto? Que dura aproximadamente del día 5 al día 14, ¿no? Y luego de ahí viene la fase secretora, donde va a obtener mayor volumen, ¿ya? Y conformada también por lo que vendría a ser algunos vasos sanguíneos, por eso dice vascularizado y edematoso, ¿no? Y esto también generado por los estrógenos y la progesterona producida por ¿quién? Por el cuerpo lúteo, ¿verdad? El cuerpo lúteo involuciona básicamente, ¿no? Y que posteriormente va a seguir produciendo lo que es el estrógeno y la progesterona, ¿verdad? Ya más adelante, en alguna clase o en alguna exposición van a explicar ustedes algunos métodos que son o que sirven para la detección del embarazo, ¿no? Que es lo que miden, ¿ya? Así que con paciencia, ¿sí? ¿Qué se produce en el día 14? En un ciclo normal de menstruación de una persona, en un ciclo regular, ¿ya? Valga la corrección allí. Se produce lo que es la ovulación, ¿ya? ¿Preguntas?
No se preocupen, preguntas las respondemos después, ¿ya? Así que con paciencia, no se preocupen, ¿ok? Ok. En lo que es el ciclo bárico, ¿ya? El ciclo bárico, ojo con esos detalles, ¿ya? El ciclo uterino es el de acá. El ciclo bárico es el de acá, lo que se da en el ovario. El otro es en el útero y otro es en el ovario, ¿ya? Ok, profesor. En el ovario también existe un ciclo donde va a existir el crecimiento, ¿no? Tanto de lo que son los folículos primordiales, ¿no? Luego viene lo que es la formación de lo que es el ovocito, ¿ya? El ovocito, las células granulosas que también van a formar parte de ella. El folículo secundario, ¿ya? El folículo secundario que posteriormente va a formar ¿qué? El folículo vesicular de Graf, ¿ya? Esta estructura es la más grande, ¿no? De los folículos que se forman, ¿ok? Y luego ocurre, ¿ven esto? Sí, profesor, esto va a salir, pues, miren, va a salir. ¿Y qué es? La corona rodeada con el ovocito ovulado, ¿no? Ovocito, ¿cierto? Ovocito es como decir el espermatozoide, ¿no? Prácticamente. Porque el óvulo es una forma inmadura todavía, ¿no? El ovocito es el que va a salir y va a ir a formar lo que es el huevo cigoto, ¿cierto? Sí, profesor. Y que recuerda que te iba mencionando yo del lugar que albergaba al ovocito, claro. Ese lugar que albergaba al ovocito, pues posteriormente va a conformar lo que es el cuerpo lúteo, pues, ¿ven? Allá involuciona, maduro, y luego ya se va a formar lo que es el cuerpo lúteo degenerativo, o también conocido como albicans, ¿no? Como que es una forma de cicatriz, ¿ya? No te olvides que existe un estroma, ¿ya? Un estroma y una parte, como que una cubierta, ¿verdad? ¿Ya? Este es el ovario, lógicamente, este es el ovario, ya lo estás viendo, ¿verdad? Tiene una médula, tiene una corteza, ¿no? Ya, el estroma, todo el tejido, la parte funcional de los tejidos, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Qué presenta el ciclo ovárico? Presenta las siguientes partes, ¿no? El epitelio de la cubierta, el buginíneo y el estroma, ¿verdad? La capa del buginio o túnico buginio, ¿no? Ya, profesor, muy bien. Tenemos el estroma, como bien te decía, la parte del tejido funcional, ¿ya? Y el epitelio de la cubierta, ¿no? Lógicamente. Ahora, ¿qué más, profesor? En la fase folicular, existe una fase folicular, por eso te hablaba de folículos, ¿no? Claro. Los folículos ováricos se desarrollan por acción de la FSH y LH. Apunta en tu cuadernito. ¿Qué es FSH? Hormona folículo estimulante. Y la LH, la hormona luteinizante. FSH, hormona folículo estimulante. Y LH, la hormona luteinizante. Secretadas por dónde, profesor? Por la adenohipófisis. Secretadas por lo que es la adenohipófisis, ¿verdad? Estos van a formar en la fase folicular lo que es el folículo primario, el folículo secundario y el folículo maduro, ¿verdad? Básicamente la última etapa del folículo maduro, lo que es el folículo de Graf, ¿ya? En el folículo secundario va a estar dependiendo de lo que es la producción de estrógenos, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Folículo secundario, ¿ok? Ok, profesor. En la fase ovulatoria se produce la liberación del ovocito 2. Claro, en algunos casos se les dice ovocito 2 o también le puedes llamar ovocito, ¿no? A causa de lo que es la elevación de la concentración de LH. Profesor, ¿qué hace que se libere el ovocito de lo que es el folículo vesicular de Graf o folículo maduro? ¿Qué? La hormona luteinizante, pregunta examen de admisión, ¿ya? La hormona luteinizante hace que ésta se libere del folículo de Graf. ¿Quién? El ovocito, ¿verdad? Ya, no te olvides, ¿ah? La liberación, la elevación, ¿no? De la concentración del LH hacen la liberación, ¿cierto? Muy bien. La fase luteínica va a estar básicamente relacionada con lo que es la ovulación, ¿ya? La ovulación va a producir lo que es el cuerpo amarillo joven, ¿ya? Básicamente dirigida por la hormona, la progesterona, ¿ya? El cuerpo amarillo maduro, ¿ya? Y que posteriormente, como bien te decía, era el cuerpo blanco, ¿no? Voy a formar el cuerpo blanco cicatrizal, ¿no? O como cuerpo albicans también conocido, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces, has ido conociendo dos ciclos, ¿no? El ciclo ovárico, el ciclo uterino, ¿verdad? Ahora vamos a mezclar, ¿no? El ciclo menstrual, el ciclo ovárico, ¿ya? Para poder ir entendiendo, pues, ¿sí? Para poder ir entendiendo. Vamos a relacionarlo,
¿ya? En la parte de lo que es el ovocito, ya el ovocito, la formación de todo este proceso que se da en el ovario, como bien te decía, el cuerpo albicans, ¿verdad? Cuerpo lúteo inmaduro, la ovulación y todo este proceso que se produce, se va a dar en el ovario, ya, ese es el ciclo ovárico. La formación de los folículos primarios, secundarios, maduros, ¿verdad? Sí, profesor. Y el otro es la etapa del ciclo menstrual, pues es a nivel del útero, ¿verdad? Como te iba mencionando, las capas que se iban a desprender, las capas que se iban a formar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es esto. Es importante entender este punto, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque muchas veces queda pendiente la explicación sobre este tema, ¿no? Sí, profesor, nunca me han explicado completamente o nunca lo he entendido cuando me lo han explicado, ¿no? Porque sí lo he visto, pero no, nunca me han explicado, ¿no? Claro. Y es importante, ¿no? Es importante saberlo. Es importante conocerlo, ¿ya? Y por tal razón, hoy día lo vas a entender, ¿ya? Hoy día lo vas a entender, ¿sí? Muy bien. A ver. Creo que acá no se puede usar el puntero, así que vamos a utilizar la manito, ¿ya? Muy bien. Yo te iba mencionando, no te olvides, acá estamos mezclando dos ciclos. El ciclo ovárico, que es el de arriba, que va en paralelo, profesor. Claro, va en paralelo, porque tienen relación con el ciclo uterino, ¿cierto? Y lo que son las hormonas que trabajan en ella, ¿verdad? De eso hablamos, ¿ok? Muy bien, en la menstruación, lo que ocurre es el desprendimiento de esta, ¿no? Y el endometrio, entonces disminuye, ¿no? Disminuye toda esta capita, ¿verdad? ¿Y tú qué entendiste, por ejemplo, de ello? De por qué ocurría. ¿Por qué ocurría, profesor, el desprendimiento? Era basado a una hormona, ¿no? La disminución brusca. ¿Recuerdas? Te lo dije. Del estradiolo, también conocido como estrógeno, ¿verdad? Claro. Hace poquito te dije que la disminución brusca de estrógeno iba a hacer que esta se desprenda, que esta caiga, que esta disminuya de grosor. Ah, claro, acá está bajando, ¿no? Mira, fíjate. Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre después, profesor? Mira, tenemos la parte de la menstruación, ya, en la fase folicular, ¿ok? Sí, profesor. Luego vas a ver que va a ir creciendo nuevamente, ¿cierto? Va a ir creciendo. Ah, ¿verdad, profesor? Ya. Al ir creciendo, pues también va a seguir siendo estimulado para el crecimiento, para que ocurra este crecimiento por alguna hormona, obviamente. Nuevamente, lo que es el aumento del estradiol o estrógeno va a permitir eso, de que la disminución permite el desprendimiento, la menstruación. El aumento produce crecimiento nuevamente. Ah, ya, claro, ¿verdad? Claro. En la etapa folicular. Tenemos acá la otra etapa que es la luteal, ¿verdad? También conocida como luteal. Que acá básicamente hacía la proliferativa y la secretora, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. ¿Te recuerdas que también te hablé de dos hormonas muy importantes, la luteinizante y la folículo estimulante? ¿Verdad? Sí, profesor. FSH y LH. ¿Cierto? ¿Dónde se producen? En la adenohipófisis, ¿verdad? En la adenohipófisis. Mira que están marcadas estas dos hormonas muy importantes en esta etapa, ¿verdad? Para lo que es la etapa proliferativa, ya, vamos a tener lo que es la hormona luteinizante, ¿verdad? Se eleva, ¿no? Claro, ¿cierto? Va a ir elevándose, ¿cierto, profesor? ¿Y la folícula estimulante también? Claro. Pero la folícula estimulante va a trabajar a nivel de ¿qué? Del ovario, ¿cierto? Porque va a estimular, como dice su nombre, folículo estimulante, a los folículos. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario o maduro, o de Graf, que posteriormente va a producirse la ovulación, ¿cierto? Y luego va a ir, como se dice, en involución, ¿no? Formando el cuerpo lúteo, inmaduro, maduro y el bica, ¿verdad? Claro. Estas son las hormonas que están presentes. Ah, ya, profesor, estas son las que están presentes en este nivel, claro. Y básicamente van a estar aproximadamente en el día 14, ¿no? En el día de la ovulación. Tanto en la elevación de las hormonas LH, luteinizante, folículo estimulante y la estradiol. O también estrógeno, ¿no? Claro. Y luego va a ir creciendo en la etapa secretora, ¿no? Va a ir creciendo, ¿cierto? Claro. Ya que hay dos hormonas
muy marcadas, como es la progesterona y el estrógeno. El estrógeno disminuye un poco el nivel, ¿verdad? Pero ¿quién aumenta bastante? La progesterona, ¿verdad? Entonces son responsables de lo que es la edematización, ¿no? De lo que son los vasos sanguíneos a nivel de esta zona. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Claro, ¿verdad? Claro. Profesor, entonces, estas son las hormonas que están presentes a nivel de lo que es tanto el ciclo uterino como el ovárico. Claro, claro, como te iba diciendo, ¿verdad? Acá hay algo que también va marcando lo que es la temperatura. Ustedes, señoritas, se conocerán y van a ver que en la etapa, por ejemplo, folicular o la primera etapa, ¿ya? O el desprendimiento, ¿no?, del endometrio, van a presentar en los primeros días o en estos días que ocurre, que empieza, una temperatura, una disminución de la temperatura, ¿verdad? Aproximadamente de 1 grado. Van a tener 36 grados en esa etapa. Profesor, no me ocurre a mí, ya, pero no te va a ocurrir en todos los casos, ¿no? Lógicamente, ¿cierto? Y ven que cómo va aumentando con el ciclo, ¿no? Profesor, si alguna vez me preguntas en dónde yo puedo obtener una temperatura elevada, más o menos, ¿no? Te vas dando cuenta, bueno, tanto en la etapa proliferativa y secretora, vas a ver que va a subir la temperatura, ¿no? Va a subir la temperatura. Y las señoritas que pasan por esta etapa, pues la saben, ¿no? Lo conocen. Entonces, profesor, ¿no he escuchado que incluso las señoritas saben más o menos qué día ovulan, ¿no? Y así sean regulares o irregulares, ellas tienden a presentar alguna sintomatología que indica ello, ¿no? Claro, o sea, básicamente, pues, ¿no? Se sienten diferentes, se sienten presentan ruborosidad, se les sube la temperatura y todo eso, ¿cierto? Eso ocurre, que día en el día 14 de tu ovulación, ¿ya? De tu ovulación. En todos los casos, como te digo, no, pero sí ocurre, debería ocurrir, porque es un proceso fisiológico normal, ¿ya? Normal, ¿sí? Y luego, obviamente, posteriormente a ello va a ir decreciendo, ¿no? La temperatura también va a pasar a su estado normal, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Profesor, ¿qué más? ¿Qué más podríamos recordar acá? No te olvides, ¿ah? El día 14 es la ovulación, ¿ya? Las preguntas, no te preocupes porque acá existen preguntas clásicas, ¿no? Profesor, si el día 14 se ovula, ¿qué día uno puede quedar embarazado? O diré embarazada, de acuerdo a lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo ovulatorio, ¿no? Más o menos qué día van a quedar embarazadas, ¿no? ¿Qué día podrían quedar embarazadas las mujeres, ¿no? Entonces vamos a ir sacando también ello, ¿ya? Porque también eso se saca de acuerdo a la etapa de vida o el tiempo de vida que tiene el espermatozoide, ¿verdad? Seguramente alguien ya lo maneja, alguien ha averiguado seguramente, por curiosidad también lo hacen, y más o menos van sacando cuentas, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, perfecto, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hablar de lo que es la píldora del día siguiente. Es una de las, ¿cómo le puedo llamar a esto yo? En el país ya no es un tabú, ¿verdad? No es un tabú esto, existe, está presente, pero está normado, ¿no? Está normado. Porque, profesor, pero lo venden en las farmacias. Claro, lógicamente lo venden, ¿ya? Pero está indicado. ¿Por qué? Miren, ¿usted cree que sea bueno o malo? ¿Qué efectos presenta? ¿Qué ocurre? O sea, a ver, ¿qué opinan ustedes sobre la píldora del día siguiente? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Ha averiguado, ha leído, ha escuchado, le han comentado alguna vez sobre esta pastilla? Algunos le conocen como la pastilla de emergencia, ¿no? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien alguna vez ha oído sobre esta pastillita? Que es muy interesante saber cómo funciona y qué es lo que hace, ¿no? ¿Alguien sabe? Ya. Si alguien lo sabe, nos lo comenta en el chat público, ¿ya? ¿Qué ocurre con esta píldora del día siguiente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? Ya, mira. Tiene 3 funciones o 3 efectos, ¿ya? El primer efecto va a impedir el paso de los espermatozoides, ¿ya?
espesando el moco cervical y así no van a llegar al cuello uterino. Muy bien, se espesa el moco en esta zona a nivel del cuello cervical, ¿ya? O cuello uterino, ¿ok? Y no va a pasar, pues los espermatozoides se detienen allí y no pasa. No pasa. Ah, ya, esa es la pastilla del siguiente, claro. Uno de los efectos que tiene. ¿Ya? Ya. Y profesor, ¿y qué pasa si ya pasó? Si ya pasó el espermatozoide, si ya pasó, este espermatozoide va a transcurrir todo lo que es la trompa, el cuerpo del útero y todo lo que es la trompa de falopio para llegar al tercio externo de la trompa de falopio para que se pueda, para que pueda ocurrir la fecundación, ¿verdad? Con el formación, con la formación, o la liberación de lo que es el óvulo, ¿cierto? O el ovocito. Tienen que juntarse y producirse la fecundación, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre? Dice, con el segundo efecto, que va a inhibir o va a postergar la ovulación, dice, ¿no? Va a inhibir la salida del óvulo del ovario y no se logra la fecundación. Ah, ya, profesor. O sea, el segundo efecto es que no ovula, no sale el óvulo. No sale el óvulo y el espermatozoide no se une. Ah, ya, se actúa también. Claro, esta píldora actúa de esa manera. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué ocurre, profesor, si por A o B, sí se fecunda a nivel del tercio externo de la trompa falopia? Si ovuló, el espermatozoide llegó y ocurrió la fecundación. Ah, no. A nivel de esto, el tercer efecto que es que se va a interrumpir la implantación a nivel de lo que es el útero, del óvulo ya fecundado. Ah, ya, profesor. O sea, acá se fecundó y ahora va a ir a pasar a lo que es el útero para que se implante, pero el tercer efecto es que impide que esto ocurra, esta pastilla. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Yo acá les hago la pregunta. Y esto es un tema, no sé cómo llamarlo, no sé qué término utilizar, ¿no? Porque se ha hablado mucho y también se ha hablado poco, ¿no? A ver. ¿Ustedes consideran a la pastilla del día siguiente como una píldora abortiva? Es la pregunta que yo les haría, ¿no? Ya habiendo escuchado la explicación que les he hecho. Si me dices sí, me pones por qué. Y si me dices no, también me pones por qué. Por favor. Espero sus respuestas. A ver. ¿Ustedes consideran a la píldora del día siguiente abortiva? Si me dices sí, me dices por qué. Y si me dices no, también me lo dices por qué. ¿Ya? Yo voy a ir esperando sus respuestas. Cabe recargarles algunos puntos que, por ejemplo, el Tratado Constitucional habla de la vida desde la fecundación. ¿Ya? Desde que se produce la fecundación ya hay vida. ¿Cierto? Según este tratado. Pero los colectivos femeninos consideran que hay vida a partir de lo que es la anidación del óvulo fecundado en el útero. O sea, la implantación de este óvulo fecundado recién va a ser conocido como vida, ¿no? Entonces, a criterio de ustedes, yo les hice la pregunta. ¿Creen que la pastilla del día siguiente o la píldora del día siguiente, la pastilla de emergencia, sea considerada abortiva? Si me respondes sí, me dices por qué. Y si me respondes no, me dices por qué. ¿Ya? Voy a esperar sus respuestas en el chat público y vamos a discutir sobre ello. ¿Ya? Vamos a discutir sobre ello y las preguntas o dudas que tengan con respecto a lo que se ha tratado el día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, chicos, perfecto.